Ah, no te preocupes, sí, la faltaría más. Tienes cara de Señor presidente. Pero está. Desde Galicia, desde el Gobierno gallego, estamos dando la batalla por los argumentos y por la defensa de un mercado, insisto, en igualdad de condiciones higiénico-sanitarias, en igualdad de condiciones en materia de salud pública, en igualdad de condiciones sociales y en igualdad de condiciones medioambientales, sin competencias desleales en la Unión Europea de productos del mar procedentes de terceros países que dispongan de ventajas competitivas o la exención de aranceles. Un requerimiento que ya aparece recogido en el dictamen que hemos presentado frente a la política pesquera común, pero en el que queremos, y es nuestra obligación, seguir insistiendo. Defendemos y sostenemos la necesidad de que las conservas del atún queden excluidas de estos pactos comerciales, ya que si países foráneos logran ventajas para introducir su producción en el mercado comunitario, la Unión Europea, al dar consentimiento y amparo a estas prácticas, estaría poniendo en grave riesgo la supervivencia de su propia industria atunera y conservera. Solicitamos que el estricto cumplimiento de todas las normativas sea una exigencia irrenunciable para la Unión Europea y sus Estados. Tecnología, esta conferencia... los precios